Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo. No sin antes agradecer a todos ustedes que nos siguen en el programa. Por favor, les invitamos a que se suscriban y compartan la información y por favor, denle like. Bien, este es un mes un especial, un mes por la Día de la Amistad. Por tal motivo, no quiero ser lejano a esas partes anatómicas que le damos sentido a la vida. Y es por eso que hoy vamos a tocar un tema sumamente especial que es el cáncer de corazón. Como lo escuchan, cáncer de corazón. Cuando la enfermedad toca el centro de la vida. Cuando escuchamos la palabra corazón, lo asociamos a la vida, a las emociones, a la fuerza, al amor, pero también este órgano puede ser escenario de esta enfermedad como es el cáncer. Es raro, es silencioso y muchas veces es invisible, pero es real. Este episodio no busca en ningún motivo alarmar, sino informar y acompañar y dar sentido. Porque incluso cuando el cáncer toca el corazón, la vida sigue. El corazón es un músculo, es energía, pero también es un símbolo. Muy bien, pues vamos un poquito al tema, pero para ubicarnos en el contexto, como siempre, revisemos un poquito de anatomía. El corazón es un órgano central del sistema cardiovascular. Pesa aproximadamente entre 250 a 300 gramos en el varón y en la mujer de 250 a 280 gramos. El tamaño equivale a un puño cerrado. Aproximadamente tiene 12 centímetros de largo por 7,5 centímetros de profundidad y 8,75 centímetros de ancho. Asimismo, también decirles que el corazón se encuentra en la parte central del tórax, comúnmente llamado el pecho, discretamente hacia la izquierda. Está dentro de los pulmones y rodeado por una capa, como una bolsa, que se le conoce como el pericardio. Y también en este espacio existe un pequeño fluido, un pequeño líquido para darle esa motilidad, digamos así. Perfecto. El corazón va a tener cámaras, se le conoce también cavidades. Existen dos cavidades derechas, dos cavidades izquierdas. La derecha, aurícula hacia arriba, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Asimismo, también tiene válvulas. Las que están a la derecha son la válvula tricúspide, a la izquierda la válvula mitral o la válvula bicúspide, porque tiene dos bolsitas, dos fragmentos, son como unas paraguas, que su función es asegurar el flujo de la sangre. Bien, asimismo tiene el miocardio, que es el músculo propiamente, el que va a ser el responsable de la contracción para eyectar la sangre, el bombeo, el endocardio, que es la capa interna que reviste las cavidades, y ya le dije el pericardio que va por fuera y que lo rodea. ¿Cuál es la función exclusiva del corazón? La función del corazón es bombear la sangre oxigenada. No más o menos en el ventrículo izquierdo, en el momento antes del bombeo, hay una capacidad de unos 110 a 120 mililitros. Y una vez que bombea, queda, entre comillas, vamos a poner así como un remanente, de aproximadamente 40 a 50 mililitros. El corazón late más de 1000 veces al día, en forma automática. Función, llevar la sangre al organismo para poder oxigenar a todos los tejidos del cuerpo. ¿Cómo llega la sangre? Brevemente nada más. El corazón es una bomba que está al medio, tanto de arriba como de abajo. Llega al corazón por medio de las venas cava, vena cava superior, vena cava inferior. Llega sangre venosa, poco oxigenada. Y luego va al pulmón. En el pulmón, por medio de la arteria pulmonar al pulmón, en el pulmón se oxigena, regresa al lado izquierdo, ¿no? Aurícula, ventrículo, y luego va a salir, regresa por las venas pulmonares.
y luego va a salir por la aorta, ¿no? Ya sangre oxigenada. Así, un poquito, así de sencillo. Entonces, ¿qué cosa trae la sangre no oxigenada, utilizada entre comillas? Las venas. ¿Qué cosa lleva la sangre al cuerpo a suministrar oxígeno? Las arterias, en general. Muy bien. El cáncer de corazón es sumamente raro, primario del corazón. Sin embargo, en el mundo se describen entre 0,01 a 0,3% de casos estudiados en autopsias. La mayoría de estos tumores, en un 75 o 90%, son benignos y en un 10 a un 25% son malignos. Asimismo, también puede haber tumores metastásicos, o sea, que vienen de otros órganos al corazón y representan del 2,3 al 18,3%. Repito, estos son estudios realizados también post-mortem. Ahora sí, ya estamos en el contexto, sabemos qué es el corazón, sabemos un poquito las estadísticas. En nuestro país no hay registros. No hay registros porque es poco frecuente. En mi vida profesional he visto aproximadamente solamente 3 casos en estos 25 años, ¿no? De tumores cardíacos. 2 iniciales y 2 cánceres avanzados propios del corazón. Pero sí he visto algunos tumores que llegan de otros órganos, en este caso en particular, como lo de los pulmones que invaden, ¿no? El pericardio, que es la que envuelve, y adicionalmente las paredes del corazón. Obviamente estamos hablando de cánceres muy avanzados. Entonces, seguimos un poquito. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente para tumores primarios del corazón no hay factores ambientales definidos, pero sí se van a asociar a unos síndromes genéticos, o sea, a alteraciones genéticas. Y en ello se describe al síndrome de Carney Complex asociado a mixomas. Estos tipos de tumores, o de síndrome, perdón, son aquellos que producen unas lesiones azuladas en la piel formando unas estructuras gelatinosas que se les conoce como los mixomas. Pueden existir en la piel, en las mucosas o en los ojos. Y este síndrome se puede asociar también a otro tipo de alteraciones de otras estructuras como la hipófisis, los testículos, la tiroides, la glándula suprarrenal, etcétera, etcétera. Entonces, este síndrome hay que tenerlo muy presente. Los mixomas, estos tumores gelatinosos, organizados, blandos, son aquellos que pueden localizarse en el corazón, en la aurícula izquierda. El motivo por qué ese nivel aún no está determinado, pero ahí es la más frecuente. Se describe como factor de riesgo también las bajas de defensas o algunos virus oncogénicos, sobre todo el virus del Epstein-Barr, que están asociados a los linfomas. Eso también les pido, si ustedes desean ampliar más, revisen el video cuando abordamos el tema de linfomas. Ahí hablamos un poquito más de este virus. Y en cuanto a los factores de riesgo secundarios, pues estos van a depender directamente del órgano que viene, del órgano que es el primario, ¿no? Básicamente el factor de riesgo es por extensión directa, que viene del pulmón, y otro también que viene por vía sanguínea o vía linfática, ¿no? En este caso, pues como de la mama, del riñón, o en casos también de linfomas o de leucemias. Factores de riesgo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos prevenirlo. No hay formas de prevenir, pero definitivamente haciendo los estudios más tempranos, sobre todo en estos pacientes que tienen factores de riesgo, se puede determinar una lesión inicial, incipiente o primaria. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cómo clasificamos a los tumores del corazón? Vamos a ver en tumores primarios, aquellos que se originan en el corazón o aquellos que vienen de otros órganos. En cuanto a los tumores primarios, benignos y malignos. Benignos en un 75 a un 90%. Y por decir unos nombres, ¿cuáles son? Hablamos del mixoma, este tumor gelatinoso. También el rhabdomioma, que es frecuente en niños, obvio el mixoma es en adultos, el fibroma, el lipoma, el fibroblastoma papilar, etc. ¿no? Por decir, el lipoma lo hemos hablado en tumores retroperitoneales, por decir que es un tumor de grasa. Los malignos representan al 10 y al 25%. Y de entre ellos, los más representativos, al tratarse de un músculo, son los sarcomas.
el angiosarcoma, originado en un vaso sanguíneo, el leiomiosarcoma, oracionado en músculo, el fibrosarcoma en el tejido conectivo, etcétera, y algunos sarcomas indiferenciados, o sea, esos aquellos que tienen una variabilidad en cuanto a su histología. Por tal motivo, estos son muy agresivos, de crecimiento rápido y también difícil de tratar. Asimismo, como tumores malignos, el linfoma cardíaco primario, o sea, un linfoma iniciado, originado en el corazón. El mesotelioma pericárdico, este tipo de lesión es en la envoltura, en esa cápsula, en esa bolsa que envuelve al corazón, eso se llama el pericardio, ahí se puede originar este tumor, o también lo que se llaman los tumores de células germinales, que también está en el capítulo de células germinales, que está en nuestro video, que le invito a revisarlos. Y ahora, los tumores metastásicos, aquellos que vienen de otro órgano, como decía previamente. Estos tumores son, la mayoría de los tumores son más frecuentes, tumores metastásicos, que tumores originarios del corazón. Son mucho más frecuentes. Y esto ya lo hemos dicho, puede ser pulmonar, mamario, renal, puede ser el melanoma, puede ser el linfoma o puede ser las leucemias. Muy bien. Avanzamos. Clasificación. La clasificación clínica, definitivamente la clasificación es algo variable en el corazón. La clasificación va a depender, uno, de la localización. Y esta clasificación es sumamente importante para determinar, digamos, la estrategia quirúrgica, si es abordable o no en relación al tratamiento. Lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, la localización. ¿Dónde está localizado? Está localizado por fuera, pericardio, en el músculo, miocardio, o en la capa interna que reviste las cavidades, que se llama el endocardio. Otra clasificación, obviamente, si es benigno o maligno. Y si es maligno, ¿qué grado de malignidad tiene? Otra clasificación, si es primario del corazón o es metastásico. También va a intervenir mucho en el tratamiento, como lo vamos a ver. En sí, no existe en el corazón en particular determinar un estadiaje, como habitualmente lo hacemos con otro tipo de tumores en cuanto inicia, a dónde se va. Pero sí se consideran la extensión local, ¿no? Si invaden los vasos histológicamente hablando, se llama invasión vascular, o si hay también la presencia de metástasis. Ahora, ya tenemos la clasificación. Pues ahora vamos siguiendo en el desarrollo del programa, ¿no? Y si les gusta el programa, compártanle, denle like, ¿no? Y también escríbanos, por favor, con las sugerencias, cómo estamos en el programa y qué cosa debemos de mejorar. Pues ahora vamos a los signos y síntomas. Los signos y síntomas no son específicos porque básicamente se puede confundir con otro tipo de entidades propias del corazón. Por decir, muchas veces se confunde con insuficiencia cardíaca, se confunde con problemas de las válvulas, se confunde incluso con situaciones de angustia o de estrés. O sea, este tipo de manifestaciones de tipo emocional. Pero si el tumor va creciendo, obviamente nos va a dar algunos síntomas. Dentro de ello, nos puede producir falta de aire, cansancio, que se conoce como disnea, insuficiencia cardíaca, cuando hay una obstrucción del flujo. O sea, el tumor va invadiendo las cavidades o las arterias o las venas y va a haber esa obstrucción del flujo. ¿Qué puede haber? Arritmias, palpitaciones. Y estas palpitaciones o arritmias nos pueden llevar en un momento a una sensación de desmayo, incluso desmayos, que se les conoce como el síncope. También puede haber fiebre, puede haber anemia, puede haber pérdida de peso. Otro dato importante es que secundariamente puede producir otro tipo de lesiones en otra parte del cuerpo, sobre todo en el cerebro. Se llaman los accidentes cerebrovasculares o las isquemias, también en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque estos tumores pueden desprender alguna parte de su misma consistencia, del mismo tumor, se pueden desprender, o también algunos coágulos. Entonces, esos coágulos van a migrar y conforme va reduciendo el tamaño de las arterias, pueden ocluir ese vaso. Esa migración de este coágulo hacia otra estructura se le conoce como embolia. Entonces puede producir embolias. ¿Qué cosa más puede producir? Líquido. En ese espacio, en el corazón y la capa por fuera, que es el pericardio, en ese espacio puede haber líquido que se llama derrame pericárdico o líquido pericárdico. Y eso es sumamente importante evaluarlo, porque cuando ese líquido aumenta en cantidad, el corazón pierde ese espacio para poder bombear o funcionar
y empieza cada vez a limitarse más. Eso ya se le conoce como taponamiento cardíaco, por ese caso. Entonces, por decir, habitualmente, por otros tipos de cánceres incluso, ustedes han visto que algunos tienen agua en la cavidad abdominal, en la barriga, agua en los pulmones y también líquido pericárdico. Y lo ponemos un dren, lo drenamos, ponemos un catéter y drenamos ese líquido. A veces también, para drenar ese líquido, hacemos una ventana, o sea, cortamos un pedacito, entre comillas, disculpen los términos, de esta membrana hacia la membrana que cubre a la pleura, que se llama del pulmón, y unimos esas cavidades. Se llama ventana pericárdica. Muy bien, también hacemos eso para drenar ese líquido para que el corazón funcione. Como ya hay un trastorno circulatorio, puede producir deficiencia en cuanto al retorno venoso, ¿no? El corazón es más lento, la circulación más lenta, entonces se produce hinchazón de los pies como una situación secundaria. Como vemos, los síntomas pueden darse, son genéricos para cualquier, digamos, evento del corazón. No es clásico, patognomónico, decimos la palabra, del mismo problema tumoral del corazón. Entonces, nosotros ya estamos en la secuencia, ¿no? Tenemos ya la presunción de que hay algo en el corazón. Vamos a poner simplemente algo, no lo pongamos que es un cáncer, hay algo. Entonces, estudios diagnósticos. ¿Cómo llegamos a un estudio diagnóstico? ¿Qué hacemos? De primera elección, ustedes han visto que prácticamente se estudia el corazón, es la ecocardiografía, que no es más que una ecografía del corazón, el ecocardio. El ecocardio es un ultrasonido, pero ¿cuál es, digamos, la ventaja fundamental de esto? Que evalúa al corazón y nos da imágenes mientras está funcionando, mientras está latiendo, nos permite evaluar. ¿Y qué evaluamos con el ecocardio? El tamaño, la forma, la función, la fuerza de bombeo y los estadios o cómo están las válvulas, ¿no?, que direccionan el flujo sanguíneo. O sea, nos da un estudio completo, tanto anatómico como funcional. Primera, examen de elección. Y lo segundo, puede hacerse la resonancia magnética o la tomografía, que nos permite obviamente ver el tamaño, la localización y un poco intuir en relación a la agresividad. ¿Cómo intuimos en eso? Si infiltra, si tiene como raíces, o si en estos periodos de evaluaciones consecutivas que se hacen, crece muy rápido. Eso nos permite decir esto es agresivo. Esto podría ser un sarcoma. Hay, obviamente, que, de acuerdo a las imágenes, hay, digamos, signos indirectos que nos dicen esto es tal cosa, ¿no? Ya son particularidades del estudio de las imágenes, un estudio radiológico, hecho obviamente por un radiólogo oncólogo. También nos permite hacer el PET-CT o el PET-scan, ¿no?, que nos permite ver también si este tipo de tumores tienen actividad. Nosotros decimos actividad metabólica, si capta la sustancia, etcétera, para ver también si se trata de un tumor maligno, o también nos permite ver la extensión, si hay enfermedad en otro lugar. ¿Qué otro estudio diagnóstico? Como siempre, repito, certificamos el diagnóstico con un estudio anatomopatológico. Entonces, es elemental una biopsia del tumor para confirmar benigno o maligno. Así. ¿Exámenes de sangre complementarios se puede hacer? Sí. Muchos exámenes complementarios se puede hacer, sobre todo para valorar cómo está el estado general de un paciente. Pero que haya exámenes determinantes, digamos, marcadores tumorales determinantes para un problema cardíaco, no las hay. Pero que se puede hacer, sí, porque tenemos que ver todos los componentes, ¿no? Bien, en relación a los tratamientos, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, el patólogo, las imágenes, localización, tamaño tumoral, accesibilidad. El patólogo benigno, maligno. Ahora tomamos decisiones. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? Si son tumores benignos, el tratamiento es una resección de la lesión. Por eso es que hablamos de diagnóstico precoz. Cuanto más pequeño se puede resecar, se puede sacar esa lesión, resecar la lesión y hacerlo definitivamente con una intención curativa, ¿no? Obviamente, si resecamos todo, no va a crecer de nuevo, ni si sea benigno, no va a crecer de nuevo. Pero ¿qué pasa si es maligno? Evaluamos la complejidad. Nuevamente, tamaño, localización, el tipo. Y terminamos. De elección es la cirugía. Es la cirugía, ¿no? La resección de la lesión. Y obviamente siempre va a ser con márgenes. Pero hablar de una cirugía cardíaca es hablar de una cirugía sumamente especial y compleja.
no porque hay que trabajar en el corazón. Entonces, se hace, ¿cómo es el procedimiento como tal? Se hace con se utiliza una máquina de bypass que se le conoce como un bypass cardiopulmonar. En otras palabras, lo que hacemos es que comúnmente la gente lo conoce como circulación extracorpórea. O sea, el paciente va a depender en la circulación y la respiración de esa máquina. O sea, esto vamos a hacerlo con un bypass. No va a pasar sangre por el corazón. Otra palabra. Hacemos un bypass y pues, se reseca la lesión. En casos complejos, existe unas técnicas avanzadas que se llama el autotrasplante. Se va a retirar el corazón, ¿no? Se va a reparar y luego se va a reimplantar. Suena un poco de Ripley, ¿no? Pero es así. Se puede hacer esas técnicas. Obviamente son técnicas altamente especializadas. Ahora, si nosotros resecamos la lesión con la circulación, con este bypass que hacemos, ¿no? Con esta máquina corazón-pulmón, hacemos ya la resección de la tumoración, ¿cómo reconstruimos el defecto? Porque entiendan que se puede resecar vaso, se puede resecar las válvulas, se puede resecar las paredes, etc. Ese defecto se corrige con injertos. Existe el injerto sintético, que es el poliéster, y también existe el injerto biológico, que es el pericardio bovino, que es el pericardio de la vaca. Entonces, eso también lo podemos poner. Obviamente que este procedimiento va a depender después de toda una gama de soporte, probablemente de digamos, profesional, multidimensional en todo lo que significa en una institución altamente especializada para ver el manejo posterior. Por supuesto, en cuidados intensivos, un equipo multidisciplinario. También puede haber la posibilidad de que tengan nuevas reintervenciones, por supuesto que sí, que se puede hacer. Entonces, vamos a quedarnos en el contexto de dos. Primero, la cirugía tiene un rol elemental en cuanto al control de la enfermedad. Los procedimientos van a depender digamos, de cuánto haya avanzado la enfermedad, resecable o no resecable. Y lo tercero, todo el soporte que necesitamos para hacer este tipo de procedimientos, sobre todo con esta máquina de corazón-pulmón. O sea, tiene que ser un equipo muy hábil para poder realizar este tipo de procedimientos. ¿Qué otra alternativa tenemos en los tumores primarios? En los tumores primarios podemos tener, digamos, la quimioterapia que puede ser post-cirugía o la radioterapia también post-cirugía. Pero básicamente estos dos tratamientos más están indicados como una situación paliativa. O sea, en otras palabras, un cáncer de corazón localmente avanzado o avanzado como una medida paliativa porque estamos diciendo que la elección es la cirugía. ¿Y qué nos queda? Los metastásicos. Si nosotros determinamos que el tumor viene de otro órgano, el tratamiento va a estar enfocado en el órgano primario. Por decir, los dije en algunos capítulos también. Si el cáncer es de mama, daremos tratamiento por cáncer de mama, con los quimioterápicos que son sensibles, ¿no? Si es de pulmón, obviamente daremos pulmón para el pulmón y así sucesivamente, si el riñón, etcétera, etcétera, vamos buscando los tratamientos que estén en relación al tumor primario. En general, ustedes han visto que es bastante complejo este tipo de tratamientos. Por tal motivo, si nosotros queremos determinar cuál es la sobrevida de este tipo de tumores, obviamente haciendo todo lo que tenemos que hacer con todas las medidas que los he expresado, que lo hemos conversado, el pronóstico de los tumores malignos es muy malo. Es muy malo. Se habla de la supervivencia entre meses o 1 o 2 años. Y eso es cuando todo sale perfecto. Estamos hablando que superan todas estas dificultades, sobre todo en el intra y en el postoperatorio, porque ya saben que la quimio y la radio prácticamente es paliativo. ¿Y cuándo se da un paliativo? Cuando hay un cáncer avanzado. Asimismo, estaba también un poquito olvidando que como parte del tratamiento en este tipo, sobre todo en este tipo de enfermedad y en otros tipos también, es el manejo paliativo. El manejo paliativo se da cuando un paciente lo requiere. Entonces, hay que tenerle siempre claro esos conceptos. Muy bien. A pesar que la medicina moderna va avanzando, este cáncer no tiene límites. Esta enfermedad siempre, por ahí, estamos en esa competencia, ¿no?
¿Por qué? Porque lastimosamente existe la mutación de estos genes y se van generando nuevas caminos, digamos así, por donde va la enfermedad. Y en este tipo de cáncer no se describe mucho, obviamente por la poca incidencia. ¿Qué cosas nos llevan a un diagnóstico tardío, como siempre? Es que la sintomatología se va a confundir con otras enfermedades, no hay una sospecha de esta enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que, nuevamente, ¿no? Le estamos tocando ahora en estos últimos capítulos unos cánceres medio raros, poco frecuentes, porque que las existe, y también porque digamos, el corazón del programa, valga la redundancia en cuanto al término, es justamente informar, es educar, es prevenir, es diagnóstico precoz, es darle un sentido al cuidado de la salud, por tal motivo darle un sentido a la vida. Esa es la intención del programa. O sea, creo yo que muchas personas no sabían que existía un cáncer del corazón, porque no se escucha. Pero ahora que ya estamos en el programa, sí, por lo menos será un tema de conversación. No, en algún momento, mira, escuché esto, ¿no? Qué interesante. Entonces, esta información como tal es que tenemos que tratar en lo posible de difundirlo. ¿Qué secuelas quedan? Hemos dicho que es un proceso muy grande, entonces las secuelas físicas van a quedar pues problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, pueden quedar arritmias cardíacas, pueden quedar los daños secundarios a la quimio o a la radioterapia, etcétera, ¿no? Y emocionalmente, obviamente que la ansiedad y la depresión son bastante grandes porque el pronóstico es incierto, adverso. Imagínense, hay que ponernos en ese espacio, en ese lugar de esa persona que podrían decirle, mira, tienes un cáncer que invade el corazón o un cáncer del corazón. Si el corazón es nuestra fuente de vida, el corazón es lo que nos da todo, el corazón es lo que nos inspira, el corazón es lo que nos hace crecer. El corazón es el que nos da este sentido, este motivo. Entonces, imagínense cómo nos sentimos algo que tenemos que entenderlo, pero para eso están los profesionales, este equipo multidisciplinario en instituciones altamente especializadas. Si nosotros pensamos en esta enfermedad, que son casos raros, definitivamente tenemos que referir inmediatamente. Y hay un detalle. Al inicio yo hablaba que no hay registros. Entonces sería bueno, algunos casos que he visto, empezar a registrarlos y sobre todo también fomentar la investigación científica, porque la medicina cada día crece y crece. Y nosotros crecemos en relación a evidencias, no en relación solamente escuchando testimonios. La medicina es científica, por tal motivo es seria y es responsable. Así que todo ese rol nos corresponde a todos nosotros. Bien, entonces, con estas pequeñas palabras, con este pequeño programa, quería hacer un homenaje a este órgano tan vital que es el corazón. El corazón, el cáncer de corazón, pues nos enseña algo esencial en la vida. La vida es frágil. La vida es frágil, pero también es profundamente valiosa, ¿no? Esto nos anima a luchar con la enfermedad, este órgano que simboliza la vida, les dije al inicio, ¿no? Y a pesar de eso, seguimos viendo que el ser humano, a pesar de todo eso, mantiene su capacidad de amar, mantiene esa capacidad de resistir, mantiene ese latido, ¿no? Porque mientras haya, pues, latido, tenemos historia, tenemos dignidad y tenemos esperanza. Muy bien, así que un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en el programa y los invito siempre a estar en los siguientes y también revisar los anteriores. Por favor, dejen sus comentarios, por favor, suscríbanse, que este va a ser sumamente valioso. Es el mejor regalo que nos dan a nosotros, es suscribirse y darle like. Para todo mi equipo de trabajo que está también detrás de todo esto, muchas bendiciones y un bonito día, una bonita semana y a vivir lo que Diosito nos da. Chao.